Muy bien. Y por último, muchachos, entramos a lo que vendría a ser los traumatismos, ¿no? Los traumatismos genitourinarios. En la parte de cáncer, de tumor testicular, me están preguntando, ¿cómo se hace el orden? Ya, muy bien. Vamos a antes de ver eso, antes de seguir con traumatismo. ¿Cómo entonces abordo el tumor testicular por si les ha quedado ahí, me están preguntando por interno? Tengo un tumor testicular, entonces, ¿cómo lo vas a abordar? Obviamente el autoexamen, el examen físico y demás propio es importantísimo. Por eso la exploración física siempre es primero, si te viene una pregunta. Luego está la eco, ¿estamos bien? Pero tercero, tú vas a hacer la ORI, ¿no? Orquiectomía radical inguinal. Pero antes de eso, vas a hacer siempre los marcadores tumorales antes, ¿ya? Entonces, haces tus marcadores tumorales antes y luego haces tu ORI y luego obviamente tus marcadores tumorales. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto en este orden? Porque eso te va a ayudar a estadificar al paciente. Y estadificándolo al paciente, tú vas a poder valorar si vas a hacer quimio o radio extra, ¿no? Que profundizar en esa parte para este nivel no suele venir, ¿verdad? Si vas a utilizar la bleomicina, ¿verdad? El etopósido, el cisplatino, que son fármacos quimioterapéuticos que se utilizan, pero el orden del proceso, los tipos de tumores y el procedimiento que se realiza es lo que tú tienes que tener mapeado para tu examen, ¿sí? Muy bien. Último tema, caso clínico. Este caso de NAN. Lo vamos a leer. Paciente albañil que sufre caída, estamos bien, de un segundo piso. Presenta dolor en región perineal. Al examen tiene una presión de 14,7 con una frecuencia de 110 y un hematoma en región perineal que le impide la deambulación. Se aprecia sangrado en el meato uretral. En la radiografía de pelvis, fractura de rama isquiopúbica y se sospecha probable fractura de uretra posterior. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Muy bien, ¿qué opinan? A ver, ¿cuál es la conducta inmediata a seguir? ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea por ahí? ¿Qué opinan? Por ahí por interno me están poniendo cistografía, ponen tomografía pélvica ahorita. Vamos a ver. Estamos frente a qué tipo de traumatismo, es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de traumatismo estamos? Porque si estamos viendo, en este caso en el paciente, ha sufrido una caída, región perineal, ¿estamos bien? ¿Qué es lo más probable que haya pasado? Que haya tenido un trauma uretral, ¿sí? Uretral, porque ahí dice justamente región, hematoma en región perineal que le impide la deambulación y sangrado en el meato uretral. Entonces, el trauma, lo más probable es que sea en el uretra, ¿no? Trauma uretral. Hay una clasificación que la vamos a ver ahorita, que es la uretra posterior o del uretra anterior. Yo como sé cuál es el que se está comprometiendo. El de la uretra posterior generalmente es por roturas púbicas, el anterior por caídas a horcajadas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Por la ureterografía retrógrada, ¿no? Eso es lo que ustedes le tienen que solicitar, porque tú estás pensando, aquí, tú para poder diagnosticar esto, tienes que hacer que es diagnóstico justamente de un trauma uretral. Además, aquí lo mismo lo dice, ¿no? Sospecha de una fractura de la uretra posterior, ¿ya? Con eso ya lo tienen. Con eso ya lo sacaban en realidad, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora sí a ver los traumas.
Trauma renal. El trauma renal, si bien es cierto, van a verlo en la parte de urgencias, porque es una urgencia urológica. Cuando lo van a ver, aproximadamente el 90% de los casos va a ser cerrado y el 10% penetrante. Cuando hablamos de los casos cerrados, van a ser por choques directos, va a ser por lesiones por aplastamiento, por impacto directo sobre la fosa renal, sobre desaceleración brusca y rotura del polo inferior por choque con la cresta iliaca. Tenemos también alguna literatura, si lo han visto de repente, que la desaceleración brusca lo colocan dentro de lo que vendría a ser la transición, ¿no? Entre cerrado y penetrante, pero puede ser también considerado ahí. Y en los penetrantes son las lesiones por armas blancas o por armas de fuego. En este caso siempre hay que valorar de que como ha sido una lesión por arma de fuego o arma blanca, puede existir una lesión asociada a otros órganos, muchas veces hasta un 80% de los casos. Esta tablita aquí es muy importante, los grados, porque esto les puede venir. La clasificación de la lesión. Cuando ha venido la pregunta de trauma renal, generalmente ha venido la pregunta asociada a la clasificación. Entonces vamos a describirlo. Anoten, por favor. Ya, entonces el grado uno va a ser una contusión, si pueden ver, se van anotando, una contusión o hematoma subcapsular no expansivo. Hematoma o hematoma subcapsular o contusión que no es expansivo. En el grado 2 va a haber un hematoma perirrenal, ¿estamos bien? Un hematoma perirrenal no expansivo o laceración cortical, pero miren, que tiene menos de 1 centímetro. Acá chiquito esa cosita, ¿no? Una laceración menor a 1 centímetro, sin extravasación de la orina. El grado 3 va a ser una laceración cortical parenquimal mayor a 1 centímetro, ¿sí? Mayor a 1 centímetro. Acá lo dice. Laceración mayor a 1 centímetro. Sin extravasación de la orina. El grado 4, recuerden, no hay extravasación. Sin extravasación de la orina. El grado 4 va a ser una laceración del parénquima renal. Miren, que se extiende, ¿no? Que se extiende a través de la corteza, médula y sistema colector, que suelen extravasar la orina. Es una lesión del pedículo vascular. Y por último, que ya se puede notar en el grado 5, existe lo que vendría a ser la abulsión del pedículo vascular, o también llamado estallido renal. Bueno, acá hay una imagen nuevamente en mayor tamaño, ¿no? Es lo mismo. Clínica y diagnóstico. La hematuria va a ser la manifestación principal, 80%, ¿sí? Y se va a asociar con frecuencia a contractura parietal lumbar, masa dolorosa en flanco e incluso choque hipovolémico. ¿Estamos bien? El grado de hematuria no se va a correlacionar con la severidad del traumatismo, se olvida, no necesariamente. La abulsión del pedículo renal no tiene por qué producir hematuria. Esto también es importante, lo he colocado acá. No existe una relación directa del mismo. Y la prueba diagnóstica que va a dar mayor rentabilidad va a ser la tomografía con contraste. ¿Sí? Son de mucha utilidad. La urografía excretoria, ahí está. TEM o TAC, gol estándar. Y el tratamiento puede ser conservador, reposo absoluto, monitorización de las constantes vitales, analgésicos, antibióticos y sondaje vesical, indicado en traumatismos cerrados de grado 1 o 4. En la cirugía, que va a ser obviamente de ser un grado 5, se va a hacer una nefrectomía parcial o total con control vascular precoz, porque si no el paciente puede fallecer, definitivamente, ¿sí? Puede fallecer. Entonces tienes que tener bastante, mm, bastante criterio para poder determinar de manera pronta el manejo, ¿sí?
Complicaciones precoces, hemorragias, fístulas urinarias y las tardías, hipertensión arterial. Este, Roger, no te entiendo. ¿A qué te refieres a horcajada? No entiendo. Me dices, ¿a qué te refieres? No entiendo. Ah, el tipo de caídas se refiere a lo que vendría a ser una postura, donde justamente por la forma en la cual cae el pie. Eso se refiere a horcajada, caída en horcajada. ¿Sí? Es decir, que significa con las piernas abiertas, una a cada lado. Se utiliza mucho en el contexto, por ejemplo, de cuando uno cabalga, ¿no? Porque justamente las piernas se encuentran abiertas a una distancia. Entonces, cuando la caída es ahorcajada, se refiere a eso. Cuando es un compromiso a nivel uretral, que lo vamos a ver ahorita, puedes tener una rotura púbica o sobre todo cuando es de uretra anterior, es cuando hay una caída ahorcajada. Ahorita en las diapositivas hay una foto de eso. ¿Está bien? Justo, trauma uretral. En el trauma uretral tenemos cerrado, hiperextensión de la columna de desaceleración. No, bueno, eso es ureteral, disculpe. Cerrado, hiperextensión de la columna de desaceleración brusca, que es típica en los niños. Penetrante, que va a ser arma blanco de fuego. Y el iatrogénico en ureteral, uréter, ¿verdad? Generalmente ahí, ¿por qué puede haber un compromiso? Cirugías, ¿sí? Cuando se afecta el tercio inferior, alguna cirugía que haya podido darse, cirugía ginecológica, urológica, una colectomía, suelen comprometer. La clínica y el diagnóstico, la hematuria aparece en un 50%, dolor lumbar, más en flanco, empastamiento lumbar. La ausencia de hematuria no va a descartar la lesión. Severidad de la hematuria no se correlaciona con lo de la lesión. Y el diagnóstico se va a realizar mediante tomografía, urografía intravenosa. El tratamiento intraoperatorio va a ser reparación quirúrgica previa colocada con catéter doble y en los casos de diagnóstico diferido por agentes externos se va a colocar una nefrostomía percutánea. Se deriva la orina y se va a realizar la reparación diferida de la lesión ureteral. Ahí está la triada, que es hematuria, anuria y distensión abdominal. Se hace una ureterocistografía retrógrada para ver el compromiso del uréter. Y el tratamiento conserva, este es de uréter, pero también estamos hablando ya ahorita de vejiga, disculpen, vesical, vejiga. Ahí se coloca una senda vesical, antibiótico terapia, analgésicos y reposo. Pero cuando ya es el compromiso de la vejiga, justamente cuando hay una distensión porque hay un globo vesical, ¿verdad? En este caso, en el tratamiento quirúrgico, hay que tener mucho cuidado porque puede existir una rotura vesical intraperitoneal. Entonces tenemos que hacerlo de manera pronta, oportuna para lo que vendría a ser el manejo. ¿Sí? Para el diagnóstico, recuerden, en caso de la vejiga es fundamental, aparte de la sospecha clínica, la uretrocistografía retrógrada. Les dije que en este caso la uretrocistografía también te puede ayudar en el diagnóstico de lo que vendría a ser vía, ¿no? Ahí está la cistografía retrógrada, miren cómo se ve la vejiga. Y aquí está el trauma uretral. Aquí está, Roger, tu pregunta. Esta es una caída en horcajada. No sé si se ve la imagen. Es un tipo de caída en horcajada, donde la uretra anterior es la que se está comprometiendo, ¿no? La clínica y el diagnóstico, anuria con uretrorragia, que significa sangre en el meato. Generalmente cuando hay un compromiso en horcajadas va a haber hematomas en alas de mariposas en la región pirineo-escrotal, que es lo que vino en el caso de Nan. Y el diagnóstico va a ser con la uretrografía retrógrada. En el trauma uretral, el tratamiento tiene que ser urgente. Se está contraindicado el sondaje vesical, no se olviden, contraindicado. Y si se hace talla vesical, eso se tiene que hacer para
justamente derivar la orina. Si no, ¿cómo, no? Porque el uretra está comprometido, ya no se puede eliminar la orina. Entonces tiene que hacer una talla vesical. Y el tratamiento en un segundo tiempo, de 3 a 6 meses tras el traumatismo, va a ser la uretrografía y la uretroscopía. Este va a ser para el tratamiento quirúrgico definitivo. La uretrografía retrógrada, ahí está. Si es la parte posterior o anterior, las zonas que comprometen, prostática membranosa versus la vulvar y la peniana. Cuando hablamos de trauma genital en general, el diagnóstico mediante la exploración y la ecografía, el tratamiento quirúrgico, lesiones de la albuginia y en los traumatismos penetrantes, ¿no? Ahí hay que tener bastante cuidado por relación con los conductos, ¿no? El nicho del compromiso, intensidad y sobre todo el tiempo, porque el tiempo aquí va a ser un factor a considerar muy importante. Muy bien, estimados amigos, con eso hemos terminado esta fase. Ya en la siguiente fase que nos vamos a encontrar, vamos a verificar lo que vendría a ser las preguntas del ENAM. Les pido que revisen y que estén atentos a lo que vendría a ser los temas de baja rentabilidad que también se van a grabar para que podamos complementar lo que hemos estado viendo. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Que tengan buenas noches.